En la vasta y helada extensión de la Antártida, donde el viento glacial aullaba incesantemente y los témpanos de hielo se mecen sobre las aguas oscuras, vivía una colonia de pingüinos emperadores. Estos seres eran emblemáticos, majestuosos y resistentes, capaces de soportar las condiciones más extremas que la naturaleza podía ofrecer. Entre ellos destacaba Osvaldo, un pingüino diferente a los demás. Mientras sus compañeros dormían tranquilos en su mundo helado, él se mantenía despierto en las horas más misteriosas de la noche, acosado por inquietudes que no podía apartar. Las noches en la Antártida parecían interminables, envueltas en una oscuridad profunda que solo era interrumpida por el brillante resplandor de las estrellas y la luz plateada de la luna llena. En esos momentos, cuando todo parecía estar en calma, Osvaldo se encontraba completamente solo con sus pensamientos, los cuales lo acompañaban como fieles sombras. A pesar de vivir rodeado de compañeros, su corazón estaba lleno de preguntas que nunca dejaban de inquietarlo. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Cómo podría encontrar la paz en un lugar tan inhóspito? Cada noche, la misma incertidumbre lo visitaba, pero también una llama de esperanza, como si la luna misma le hablara y lo invitara a descubrir su propósito. Este pingüino, lleno de dudas pero también de un deseo inmenso de entender, comenzó a emprender un viaje personal en busca de respuestas. Un viaje que no solo lo llevaría a explorar el vasto y gélido paisaje que lo rodeaba, sino también a descubrir la fortaleza que latía en su interior. ¿Qué hará Osvaldo para encontrar la paz en medio de la tormenta? Acompáñame en este relato de valentía y descubrimiento. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y comentar "Me siento preparado". Empecemos para unirte a esta aventura. ¡Vamos allá! Claro, aquí tienes los primeros 4 subtítulos con los aumentos que me pediste. La vida cotidiana de Osvaldo y su lucha interna. La vida de Osvaldo no era la de un pingüino común. Cada día estaba marcado por una constante lucha interna, ya que a pesar de vivir en una colonia próspera en la helada Antártida, sentía que algo profundo y esencial le faltaba. Como muchos de los pingüinos, pasaba sus días en actividades como la caza de peces, el cuidado de sus crías y la convivencia social con sus compañeros, pero había algo dentro de él que nunca parecía estar en paz. El invierno interminable, los largos días sin sol y las noches heladas parecían reflejar la oscuridad que sentía en su corazón. Su mente no descansaba, se sumergía en pensamientos profundos sobre la vida, la muerte, el propósito y el universo, cosas que otros de su colonia no parecían ni considerar. Mientras sus amigos dormían plácidamente bajo las estrellas, él se encontraba despierto, mirando la nieve y reflexionando sobre su lugar en el vasto y frío mundo. A medida que pasaban las estaciones, sus luchas internas crecían. Aunque sus amigos lo admiraban por su resistencia física y su rol como protector de la colonia, nadie entendía su tormenta emocional. Osvaldo sentía que no estaba cumpliendo su verdadero propósito. Su vida diaria, por más rutinaria y aparentemente satisfactoria, no podía acallar el vacío que sentía en su alma. A pesar de la belleza de su entorno y la gratitud que debía sentir por ser parte de la colonia, algo faltaba. La búsqueda de respuestas. El encuentro con el chamán. Un día, agotado por la lucha constante de su mente, Osvaldo decidió que necesitaba encontrar respuestas más allá de las actividades cotidianas de la colonia. Sabía que debía hacer algo para resolver el torbellino de preguntas existenciales que lo consumían. Así fue como decidió buscar al chamán de la colonia, un anciano pingüino con gran sabiduría espiritual, conocido por ser el guía de aquellos que buscaban respuestas profundas. El chamán, con sus ojos llenos de experiencia, había pasado su vida meditando y observando el comportamiento de los seres que habitaban la Antártida. Osvaldo se acercó al chamán con un corazón abierto y una mente dispuesta a escuchar lo que el anciano tuviera que decir. La conversación entre ambos fue profundamente reveladora. El chamán le explicó que lo que Osvaldo experimentaba no era una maldición, sino un despertar espiritual. Según el sabio pingüino, Osvaldo estaba listo para aprender los secretos de la manifestación y el poder cósmico que regían el universo. Aunque Osvaldo al principio se mostró escéptico, las palabras del chamán encendieron una chispa en su interior. Sintió como si su vida, hasta ese momento llena de dudas, tuviera un propósito mayor.
En ese momento, Osvaldo comprendió que su insomnio y su lucha interna no eran simples trastornos, sino que podrían ser las puertas hacia un entendimiento más profundo de la vida y del universo mismo. El chamán le enseñó a mirar más allá de la superficie de las cosas, a ver la conexión entre todos los seres y a comprender el flujo natural de las energías que gobernaban la vida en la colonia y en el vasto mundo helado. La sabiduría ancestral, el despertar espiritual de Osvaldo. Con cada encuentro con el chamán, Osvaldo comenzó a experimentar un cambio profundo. Lo que antes eran meras preguntas sobre la vida y el destino se convirtieron en caminos hacia una comprensión espiritual mucho más profunda. El chamán le reveló que en la Antártida, en las horas más oscuras de la noche, existía una energía especial que permitía conectar con las fuerzas cósmicas del universo. Era durante esas horas en las que el tiempo parecía detenerse y la mente se abría a nuevos horizontes. A través de meditaciones profundas y prácticas ancestrales, Osvaldo comenzó a adentrarse en un mundo nuevo, uno que iba más allá de lo físico y tangible. Comprendió que su inquietud no era algo negativo, sino una señal de que su alma estaba lista para descubrir los secretos que habían sido preservados por generaciones en su comunidad. A través de las enseñanzas del chamán, Osvaldo comenzó a dejar de lado su temor a la oscuridad, al vacío y a la muerte. Empezó a ver la vida con una nueva perspectiva, entendiendo que el ciclo de la vida y la muerte era una parte natural del universo. Este despertar espiritual lo llevó a descubrir una fuerza interior que nunca había imaginado poseer. Ahora, no solo se trataba de encontrar respuestas, sino de aceptar la impermanencia de las cosas y aprender a fluir con el ciclo natural de la vida, sin resistencia. A través de la meditación, Osvaldo empezó a conectar con su esencia más profunda, comprendiendo que su propósito era mucho más grande que él mismo. El poder de la manifestación y la conexión con el universo. Osvaldo pronto comenzó a experimentar los efectos del poder de la manifestación. Siguiendo las enseñanzas del chamán, aprendió que sus pensamientos, intenciones y deseos tenían un impacto directo en el mundo que lo rodeaba. La manifestación no era simplemente desear algo y esperar que sucediera, sino un proceso consciente de alineación con las energías cósmicas que regían la existencia. El chamán le explicó que el verdadero poder de la manifestación radicaba en la pureza del corazón, la claridad de la mente y la conexión con el universo. Osvaldo empezó a practicar la visualización y la meditación, enfocándose en sus deseos más profundos, pero también aprendiendo a liberar cualquier apego o expectativa. Fue entonces cuando comenzaron a suceder pequeños milagros en su vida. Primero, su salud mejoró y el agotamiento que lo había marcado por tanto tiempo desapareció. Luego, la abundancia en la colonia comenzó a aumentar, con mejores capturas de peces y un clima más estable. Los demás pingüinos comenzaron a notar el cambio en Osvaldo, y muchos lo miraban con asombro. No solo había mejorado su bienestar físico, sino que también emanaba una energía serena y poderosa que parecía influir en los que lo rodeaban. Osvaldo comprendió que la verdadera manifestación no se trataba de obtener lo que se deseaba, sino de aprender a alinearse con el flujo natural de la vida a través de la conexión espiritual y la intención pura. A medida que sus deseos se materializaban, Osvaldo comprendió que la manifestación era solo el reflejo de un profundo proceso de autoconocimiento y evolución interior. La práctica de la meditación de la luna llena. Una de las enseñanzas más poderosas que Osvaldo recibió del chamán fue la práctica de la meditación de la luna llena. El chamán le explicó que durante las noches en que la luna brillaba con todo su esplendor, las energías cósmicas eran especialmente fuertes, y esa era la mejor oportunidad para alinear su mente, su cuerpo y su alma con las fuerzas del universo. Esta práctica consistía en sentarse en silencio bajo la luz de la luna, cerrar los ojos, respirar profundamente y visualizar con claridad sus deseos y metas más profundas. Durante las primeras sesiones, Osvaldo encontró dificultades. Su mente, aún acostumbrada a los pensamientos mundanos, se resistía a encontrar la quietud. Pero con paciencia y perseverancia, comenzó a experimentar momentos de pura claridad, como si el universo entero estuviera en sintonía con sus intenciones. Al principio, solo se sentía una ligera paz al final de la sesión, pero poco a poco, la práctica comenzó a profundizarse.
Osvaldo sentía que la luz de la luna no solo iluminaba el paisaje a su alrededor, sino también los rincones más oscuros de su ser. La visualización de sus deseos se convirtió en un acto de transformación personal. Al concentrarse profundamente, Osvaldo aprendió a soltar los miedos y las dudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. En lugar de enfocarse en lo que no tenía, comenzó a sentirse agradecido por todo lo que ya poseía: su salud, su comunidad y la sabiduría que estaba acumulando. Cada meditación bajo la luna llena no solo lo acercaba a sus metas, sino que también lo conectaba con el poder interior que hasta ese momento no sabía que poseía. Esta práctica se convirtió en la piedra angular de su viaje espiritual, un recordatorio constante de que la paz y el poder estaban disponibles para él en todo momento. La importancia de la alineación y armonía con el cosmos. A medida que Osvaldo profundizaba en su práctica espiritual, comprendió que la clave para manifestar sus deseos y vivir una vida plena no radicaba únicamente en los actos de meditación o visualización, sino en la profunda alineación con las energías cósmicas del universo. El chamán le enseñó que todo en la vida, desde las estrellas en el cielo hasta los movimientos de las olas en el océano, estaba regido por un flujo universal, y para vivir en paz, debía aprender a fluir con él en lugar de resistirse. Esta alineación implicaba estar en armonía no solo con las fuerzas cósmicas, sino también con los propios deseos y pensamientos. Osvaldo se dio cuenta de que las expectativas y deseos insatisfechos que había tenido en su vida eran, en muchos casos, fruto de una desconexión con el flujo natural de la existencia. Al aprender a confiar en el proceso de la vida, comenzó a liberar las expectativas rígidas y a aceptar que las cosas llegarían a él en el momento perfecto. El chamán le explicó que la armonía con el cosmos también significaba aceptar lo que era y lo que no era, sin lucha, y respetar el ciclo de la vida tal como se presentaba. Esto no solo abarcaba lo físico, sino también lo espiritual. Al estar en sintonía con el universo, Osvaldo comenzó a sentir una paz profunda, una serenidad que lo acompañaba incluso en los momentos difíciles. Se dio cuenta de que al alinearse con las energías cósmicas, todo lo que necesitaba se materializaba de forma natural, sin esfuerzo, porque estaba conectado con el flujo universal. Aprendió que la verdadera abundancia no venía solo de lo material, sino de la capacidad de encontrar satisfacción en cada momento de la vida, sabiendo que todo forma parte de un plan divino y eterno. El camino de autoconocimiento y expansión de la conciencia. La jornada de Osvaldo no solo era una búsqueda de respuestas, sino también una de autoconocimiento profundo. A medida que avanzaba en su práctica espiritual, comenzó a comprender que la clave para desbloquear su máximo potencial estaba en conocer y aceptar su propio ser. La expansión de la conciencia no solo significaba adquirir sabiduría sobre el mundo, sino también despojarse de las capas de miedo, duda y ego que lo habían acompañado durante tanto tiempo. El chamán le mostró que, a través de la introspección y la meditación, Osvaldo podía llegar a comprender sus deseos más profundos y, al mismo tiempo, descubrir las limitaciones autoimpuestas que le impedían vivir plenamente. Esta revelación fue un punto de inflexión en su vida. Cada noche, mientras practicaba las técnicas de meditación de la luna llena, Osvaldo comenzó a tener visiones y momentos de claridad que lo ayudaron a comprender mejor su naturaleza interna. Fue como si se despojara de una máscara que había estado usando durante años, y por primera vez vio su alma tal como era. A través de este proceso de autoconocimiento, Osvaldo empezó a liberarse de los miedos y las inseguridades que habían estado frenando su crecimiento. Comenzó a ver la vida desde una perspectiva más amplia, reconociendo que todos los seres en el universo estaban conectados. Esta expansión de la conciencia lo llevó a un estado de profunda comprensión y aceptación de sí mismo. Entendió que, para vivir en armonía con el cosmos, primero debía estar en paz con su propio ser. Esta etapa de autoconocimiento le permitió integrar lo aprendido y aplicarlo en su vida diaria, transformando no solo su destino, sino también la manera en que interactuaba con los demás. Osvaldo enfrenta los desafíos con una mente clara y un corazón puro. A medida que Osvaldo continuaba su viaje espiritual, comenzó a enfrentar los desafíos de la vida de una manera completamente nueva. Antes, sus temores y dudas lo habían frenado, pero ahora, con una mente más clara y un corazón más puro, estaba listo para enfrentarse a cualquier obstáculo que se presentara.
Su práctica de meditación, junto con las enseñanzas del chamán, le proporcionaron una base sólida desde la cual podía abordar las dificultades de la vida. Osvaldo entendió que la clave para superar los desafíos no radicaba en evitarlos, sino en enfrentarlos con una actitud serena y confiada. Sabía que cada desafío era una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerse. Lo primero que Osvaldo aprendió fue a mantener la calma. En momentos de estrés o adversidad, se tomaba el tiempo necesario para respirar profundamente y recalibrar su mente, reconociendo que el miedo solo creaba más caos. También aprendió a mantener un corazón puro, libre de resentimientos, ego y desesperanza. Con el tiempo, su capacidad para ver cada situación con claridad y sin juicios se agudizó. A medida que esto sucedía, su vida comenzó a transformarse. Los problemas que antes parecían montañas inalcanzables ahora se veían como colinas fáciles de escalar. Su nueva perspectiva le permitió ver las dificultades como un flujo natural de la vida, no como barreras impenetrables. Esta claridad mental y pureza en su corazón se reflejaron en su vida diaria, desde sus relaciones con los demás hasta su capacidad para manifestar sus deseos más profundos. El viaje espiritual de Osvaldo no solo lo preparó para los desafíos internos, sino también para los externos, enseñándole a navegar por la vida con una mente despejada y una actitud inquebrantable. La responsabilidad de compartir el conocimiento espiritual. A medida que Osvaldo avanzaba en su camino espiritual, se dio cuenta de que el conocimiento que había adquirido no era solo para él, sino que tenía la responsabilidad de compartirlo con los demás. Esta revelación le llegó una noche, cuando el chamán le habló de la importancia de transmitir las enseñanzas a las futuras generaciones. El verdadero propósito de alcanzar la iluminación, le explicó el chamán, no era simplemente el disfrute personal, sino el servicio hacia la comunidad. Cada vez que Osvaldo ayudaba a los demás a comprender las verdades universales, su propio crecimiento espiritual se multiplicaba, ya que la sabiduría no era algo que se poseyera, sino algo que se compartiera. Durante los días siguientes, Osvaldo reflexionó profundamente sobre esta responsabilidad y comenzó a buscar maneras de ser útil a su comunidad. Sabía que su rol como guía espiritual no era solo el de un maestro, sino el de un servidor. Su tarea era vivir con integridad, mostrando a los demás cómo aplicar los principios del camino espiritual en sus vidas cotidianas. Los primeros pasos fueron modestos. Osvaldo comenzó a compartir sus experiencias personales con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Les contaba cómo la meditación y la manifestación le habían ayudado a superar sus propios miedos, y cómo ahora vivía en armonía con las energías cósmicas. Poco a poco, su influencia creció. Los miembros más jóvenes de la colonia comenzaron a acercarse a él en busca de consejo, preguntándole cómo podrían también aprender a conectar con las fuerzas universales. A medida que los enseñaba, Osvaldo se dio cuenta de que estaba ayudando a crear una comunidad más fuerte y consciente, capaz de enfrentar los retos de la vida con sabiduría y valentía. La verdadera recompensa para él era ver cómo otros se transformaban a través del conocimiento y la práctica de las enseñanzas espirituales que él mismo había recibido. El legado del chamán, Osvaldo como guía espiritual. Cuando el chamán sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pasó el testigo a Osvaldo, sabiendo que él sería el próximo guía espiritual de la colonia. Para Osvaldo, recibir este legado fue un momento profundo y trascendental. No solo se trataba de ser el líder de su comunidad, sino de continuar una tradición de sabiduría ancestral que había sido transmitida de generación en generación. El chamán le enseñó que la guía espiritual no consistía solo en dar consejos, sino en ser un ejemplo viviente de las enseñanzas que compartía. Era fundamental vivir con la misma pureza de corazón y claridad de mente que él deseaba inculcar en los demás. Aceptando su nuevo rol, Osvaldo asumió la responsabilidad con humildad y una profunda reverencia hacia el camino que había recorrido. Sabía que ahora debía caminar junto a su gente, no como un líder distante, sino como un compañero que los guiaba con sabiduría. Su primer acto como guía fue organizar sesiones de meditación comunitaria, donde todos los miembros de la colonia podían unirse bajo la luz de la luna llena para practicar la visualización y la manifestación de sus deseos. Durante estas meditaciones,
Osvaldo les habló sobre la importancia de la alineación con las energías cósmicas y cómo cada uno de ellos tenía el poder de transformar su realidad. A medida que la colonia comenzó a seguir sus enseñanzas, Osvaldo vio cómo su vida se llenaba de propósito. La gente comenzaba a sentirse más conectada consigo misma y con el universo. Esto no solo fue un testimonio de la sabiduría de Osvaldo, sino también del legado vivo del chamán, que había puesto en él su confianza para continuar la misión espiritual de la colonia. La transformación de la colonia, armonía y abundancia. Bajo la guía de Osvaldo, la colonia experimentó una transformación profunda. No solo se trataba de una mejora en las condiciones materiales de vida, sino también de un cambio en la conciencia colectiva. A medida que más y más miembros de la colonia comenzaron a aplicar las enseñanzas espirituales que Osvaldo compartía, el ambiente se llenó de una nueva energía. Se percibía una armonía palpable en cada rincón del territorio helado, desde las interacciones cotidianas hasta la forma en que los pingüinos se cuidaban mutuamente. La abundancia, en su forma más auténtica, comenzó a manifestarse en la colonia. Gracias a la alineación con las energías cósmicas y la práctica de la manifestación, los pingüinos comenzaron a experimentar una prosperidad que no solo se limitaba a la caza de peces, sino también al bienestar emocional y espiritual. Las relaciones dentro de la colonia se volvieron más solidarias. Los más jóvenes, inspirados por las lecciones de Osvaldo, aprendieron a escuchar y apoyar a los demás con una compasión renovada. Incluso los desafíos que antes parecían insuperables, como las duras condiciones climáticas y los cambios repentinos en los recursos, fueron enfrentados con mayor resiliencia y creatividad. Osvaldo enseñó a la colonia a confiar en que el universo siempre proveería lo necesario, pero que era su responsabilidad también contribuir al bienestar común a través de actos de generosidad y gratitud. Los pingüinos comprendieron que la abundancia no era solo una cuestión de lo material, sino un estado mental y espiritual. Esta nueva perspectiva no solo mejoró la calidad de vida de los miembros, sino que también fortaleció su conexión con el universo y entre ellos. La última lección: la trascendencia y el propósito de vida. A medida que los años pasaban, Osvaldo se dio cuenta de que el camino espiritual no era un destino, sino un viaje sin fin. Cada lección que aprendía lo llevaba a nuevas profundidades de comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. La última lección que el chamán le transmitió antes de partir fue sobre la trascendencia, la capacidad de ir más allá de los límites del cuerpo y la mente para alcanzar un estado de conciencia superior. El chamán le explicó que la trascendencia no significaba escapar de la vida terrenal, sino abrazar la totalidad de la existencia con gratitud, sabiduría y aceptación. Es un estado donde el ego se disuelve, y lo que queda es una conexión profunda con el todo, un entendimiento de que somos parte de un ciclo mucho más grande que nosotros mismos. Esta lección cambió para siempre la forma en que Osvaldo veía la vida. Comprendió que la verdadera paz no viene de obtener lo que deseamos, sino de aceptar lo que es. Al trascender los deseos personales y las expectativas del ego, Osvaldo experimentó una paz interna que lo conectó con la eternidad. Con esta sabiduría, se dedicó a guiar a su colonia hacia este estado de conciencia superior. Enseñó a los pingüinos que el propósito de la vida no estaba en la búsqueda constante de lo material o el éxito, sino en vivir con autenticidad, amor y compasión, siendo conscientes de la interconexión de todos los seres. Esta última lección fue el cierre perfecto para el viaje espiritual de Osvaldo, quien, al igual que el chamán, entendió que el legado más grande que uno puede dejar es el de ayudar a los demás a encontrar su propio camino hacia la iluminación y la paz eterna.